dones, y posterior a eso vamos a revisar los pasajes bíblicos, que son en especial 3, de que están en el Nuevo Testamento, que enlistan los dones espirituales que se mencionan en la Biblia, para que podamos conocer cuántos hay, cuántos dones espirituales tenemos escritos en la Biblia. Y posterior a esta clase, pues vamos a ir estudiando en las siguientes clases uno por uno. A lo mejor vamos a estar viendo 3 por clase, para ver de qué se trata ese don, cómo se ejerce, de qué manera, si es que tenemos ese don, de qué manera lo podemos utilizar en la iglesia. Entonces, esta clase va a ser muy importante porque vamos a empezar viendo cuáles son esos dones, y ya posteriormente en las siguientes clases los vamos a ir describiendo. Entonces, en la primera pregunta, ¿por qué necesito conocer mis dones espirituales? Y le voy a pedir a nuestra hermana Carmelita si lo puede leer. Sí, hermana. Conocer nuestros dones nos ayudará a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un ministerio para cada una de nosotras. Una vez que conocemos nuestros dones espirituales, podemos concentrarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Ok, muchas gracias, hermana. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer nuestros dones? Esto nos va a ayudar a saber la voluntad específica de Dios a nuestras vidas, ¿no? A veces nos preguntamos, pero Dios, ¿tú qué quieres de mí? O decimos siempre esta frase, ¿no? Dios tiene un plan para tu vida. Y siempre nos quedamos hasta ahí, ¿no? Sí, Dios tiene un plan para mi vida y quién sabe cuál será ese plan, pero Dios tiene un plan para mi vida, ¿no? Pero los dones nos van a ayudar a definir un poco más cuál es ese plan que Dios tiene para nuestras vidas, porque los dones nos van a indicar en dónde Dios nos quiere utilizar o de qué formas Dios nos quiere utilizar. Entonces va a ser muy importante que conozcamos cuál es nuestro don espiritual, cuál es esa habilidad especial que Dios nos ha dado, para que podamos ejercerla dentro de nuestra iglesia y también en nuestra comunidad. Entonces, dice, una vez que conocemos nuestros dones espirituales, podemos concentrarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, puede que ahora estemos haciendo muchas cosas, que estemos sirviendo de muchas maneras, pero no nos estamos enfocando. Y si ya sabemos cuál es nuestro don, entonces vamos a poder enfocarnos y a lo mejor no involucrarnos tanto con los ministerios donde sabemos que no es nuestro don. Porque a veces, lejos de ayudar, pues estamos quitándole lugar a la persona que sí tiene ese don, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho, por eso es muy importante que conozcamos nuestros dones espirituales. Otra de las razones por las que es importante que conozcamos nuestros dones espirituales es por lo que dice aquí. Dice, cuando conocemos nuestros dones, podemos tomar el lugar que nos corresponde en la comunidad de Cristo. Y les voy a pedir a alguno de ustedes que busque Romanos 12:5 y le pueda dar lectura. Romanos capítulo 12, versículo 5. Lenguaje actual. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Ok, así es, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y no recuerdo, sí, me parece que es también ese pasaje más adelante, que dice que todos somos pues miembros de un mismo cuerpo, y no todos, así como los miembros del cuerpo no tienen todos la misma función, así en la iglesia no todos tenemos las mismas funciones, pero todos somos necesarios, ¿no? Es como si a lo mejor tenemos todos nuestro cuerpo completo, pero si no tuviéramos ojos no podríamos ver, o si no tuviéramos manos no podríamos agarrar las cosas, si no tuviéramos pies no podríamos caminar, si no tuviéramos algún órgano interno, ¿no? Si nuestros pulmones no funcionaran, pues no podríamos ni siquiera respirar. Entonces, así como en nuestro cuerpo, cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo es esencial, de la misma manera en la iglesia. Cada uno de nosotros
necesario y yo podría decir hasta indispensable en nuestra congregación, en nuestra comunidad de fe. Entonces es importante que por eso descubramos nuestro don. Y les voy a seguir compartiendo la pantalla. Es versículo 4. Ok, el versículo 4. Dice la segunda parte de esta diapositiva, lo que quiere decir que no solo debemos reconocer que otros nos necesitan, sino que nosotros también los necesitamos. Aquí está. Entonces, no solamente al saber que tengo un don y que tengo una función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, voy a decir que yo soy indispensable para las personas que están en mi iglesia, sino quiere decir que nosotros también necesitamos de los demás. Y eso es importante que lo tengamos claro y que lo reconozcamos. Los dones que yo tengo a lo mejor no van a ser los mismos que tenga él, y entonces si yo no tengo ese don, yo necesito de ella para que ella me ministre a mí, para que ella me edifique a mí, para que ella me ayude a crecer en esa área donde yo no tengo ese don. Entonces, por ejemplo, alguien tiene el don de consejería, de animar a otros, y pues yo no tengo ese don, a lo mejor yo tengo el don de enseñanza y está bien, pues yo enseño, está bien, pero ¿quién me va a aconsejar? Entonces yo necesito que alguien me aconseje, que alguien ejerza ese don de exhortación conmigo, y así con todos los dones, ¿no? Por eso es que nos necesitamos unos a otros. Ningún don se puede prescindir de él, ¿no? De decir, este don no sirve para nada, no. Si Dios lo ha puesto ahí es porque es para edificar a la iglesia. Dice, no fuimos creados para permanecer aislados ni para funcionar aparte del apoyo de la comunidad cristiana. Entonces, hay muchas personas que se alejan de la iglesia y dicen, no, pues yo solito leo mi Biblia y ya con eso es suficiente. Pues realmente no es así. Dios ha dado dones a su cuerpo, precisamente porque es un cuerpo, para que funcione de la mejor manera. Si yo me aíslo, pues a lo mejor voy a poder crecer en una parte chiquita, pero todo lo que me hace falta no lo puedo hacer por mí misma, y además si yo estoy sola o aislada de la iglesia, no puedo ejercer mi don, porque los dones son para edificar a la iglesia. Uno no puede ejercer el don de enseñanza, por ejemplo, sin enseñarle a nadie, pues no, el don de exhortación sin exhortar a nadie, el don de sabiduría sin dar algún consejo, ¿no? Es necesaria la comunidad, tanto para nosotros ser edificados por otros hermanos, como para nosotros poder edificar a los demás hermanos. Y dice aquí, conocer nuestros dones nos da libertad de las áreas para las que no hemos sido particularmente dotados. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sé que mi don es a lo mejor el don de exhortación, yo no tengo que decir, ay, ¿por qué yo no puedo predicar? ¿Por qué Dios no me ha dado el don de predicación? O nadie me puede decir, es que tú eres menos valioso o valiosa porque tú no predicas. No puede ser así, porque Dios me ha dado un don y entonces yo me desarrollo en esa área y no tengo por qué pretender ser como tal persona o querer que Dios me use de la misma manera que Dios usa a tal persona, ¿no? Porque Dios nos ha dado a nosotros una función diferente a todos y cada una de esas funciones es importante. Entonces, cuando conozcamos nuestro don, vamos a tener esa libertad para dejar de compararnos con otros hermanos u otras hermanas y decir, pues yo quisiera hacer lo mismo que está haciendo la hermana Elvia, ¿no? Por ejemplo, pues no, si Dios no me ha dado ese don, no tengo por qué afanarme por eso, sino enfocarme en el don que Dios me ha dado y apoyar a que la hermana Elvia pues ejerza mejor su don. Entonces, bueno, estas son algunas razones por las cuales es necesario que conozcamos nuestros dones espirituales. Y luego dice aquí son algunos pasos sobre cómo podemos descubrir nuestros dones. ¿Cómo puedo descubrir mis dones? Número 1, estudiar sobre los dones. Ese es como el primer paso y eso es lo que estamos haciendo aquí. Leer la Biblia acerca de los dones espirituales, que ahorita lo vamos a hacer, y además buscar algunos materiales extra que a lo mejor los describan, ver en la Biblia qué don tenía cada uno de los personajes que se mencionan ahí. Por ejemplo, pensar qué don tendría el apóstol Pedro, qué don tendría el apóstol Pablo, cómo lo ejercía, y estudiar a fondo acerca de los dones, estudiar cómo poder llevarlos a cabo en la iglesia.
Y la segunda cosa que podemos hacer es reconocer que tenemos dones. Y vamos a leer primera de Pedro 4:10. Quien lo encuentre le puede dar lectura. En primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok, muchas gracias. Dice cada uno según el don que ha recibido. Ya vimos que quienes tienen dones espirituales son los creyentes en Cristo Jesús, que han creído en Jesús como su Salvador y por lo tanto han recibido al Espíritu Santo. Entonces, todos los que estamos aquí somos creyentes de Jesús, somos seguidores de Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia afirma que tenemos dones. Si no, a lo mejor 5, por lo menos tenemos un don de parte de Dios. Entonces, eso va a ser importante, que reconozcamos que Dios nos ha dado un don, que tenemos un don espiritual. Si bien a lo mejor ahorita todavía no sabemos cuál, pues reconocer que Dios nos lo ha dado y tener esa disposición para aprender acerca de ese don. Después, pedir dirección divina. Vamos a leer Mateo 7:11, igual quien lo tenga. Y alguien más que busque en sus Biblias Santiago 1:7. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Muchas gracias. ¿Y Santiago 1:5? Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Muchas gracias. Entonces, Mateo 7 habla de que si nosotros pedimos al Padre, Él sabrá darnos cosas buenas, sabrá respondernos. Y también en Santiago habla que si nosotros necesitamos sabiduría y la pedimos a Dios, Dios nos la dará. Entonces, es importante que podamos llevar esto en oración. Ya el pastor lo ha dicho en las clases anteriores, que podamos estar orando con respecto a esto, que podamos pedir a Dios que nos diga, que nos guíe acerca de cómo Él nos quiere usar dentro y fuera de la iglesia. Pedir dirección divina es importante, pedir a Dios que nos enseñe a través de su Espíritu Santo cómo nos quiere utilizar. Y el punto número 4, analícese a sí mismo. Y esto es interesante, hacernos preguntas sobre qué capacidades tengo, qué es lo que más me llama la atención. Cuando abren algún ministerio en la iglesia, ¿qué es lo que a mí más me llama la atención, no? Si piden que a lo mejor estar al frente de un grupo, yo me atrevería a hacer eso me gusta. O si piden a lo mejor juntar despensas, eso es algo que me llama la atención. O si alguien me pide que dé una clase, eso me anima, me hace sentir útil. Analizarnos a lo largo de nuestra vida qué experiencias hemos tenido, porque Dios ocupa todo, y lo vamos a ver más adelante también, todo lo que somos, todas nuestras experiencias positivas como negativas, las usa para su gloria. Entonces es necesario que nos analicemos, incluso nuestra formación secular, por decirlo así, las cosas que hemos aprendido, en qué somos buenos, a lo mejor cuando vemos un problema en otras personas, cómo reaccionamos, y ahí podemos tener algunas respuestas de las maneras en las que Dios quiere usarnos. Luego dice el punto número 5, que otros confirmen sus dones. Esto es muy importante, porque si nosotros decimos que tenemos un don, por ejemplo, no sé, alguien que diga tengo el don de liderazgo, pues ese don va a ser visible para la iglesia. Esa persona a veces ni siquiera va a tener que decir yo tengo el don de liderazgo, porque va a ser más que obvio para la iglesia, y esa es una de las formas que Dios utiliza para confirmarnos nuestro don. Si yo digo, por ejemplo, tengo el don de enseñanza, pero cuando yo enseño nadie aprende nada o todo se distrae, pues me doy cuenta de que en realidad ese no es mi don, porque no está rindiendo frutos, ¿no? Entonces va a ser importante que podamos pedir ayuda a la iglesia nos observa. A lo mejor ahorita es complicado porque no nos vemos, pero yo creo que muchos de nosotros ya nos conocemos desde hace tiempo, y preguntar, hermano, hermana, ¿tú en qué crees que Dios me quiere utilizar?
de acuerdo al tiempo que me conoces, ¿cuáles crees que son mis cualidades más sobresalientes? ¿Qué es lo que tú ves que yo he hecho y que a lo mejor sin que me dé cuenta Dios me ha utilizado? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios nos utiliza y hay personas que nos lo dicen, ¿no? Dios te usó mucho en esta situación o en esta iniciativa que tú tuviste, entonces va a ser muy importante esto. Después dice, involúcrese en el ministerio. Por algo tenemos que empezar. A lo mejor ahorita no estamos a cargo de ningún ministerio, pero necesitamos involucrarnos. Hay muchas cosas de las que la iglesia carece y que decimos, bueno, es que ya hay un líder de eso, ¿no? Pero los líderes son precisamente eso, personas que nos ayudan a dirigir a los demás, pero todos debemos de participar. Entonces podemos involucrarnos, ahorita hablando así a los ministerios que hay, en el ministerio de ayuda. A lo mejor ahorita no se han hecho despensas, puedo pensar en eso. Si a ti te llama la atención, dirígete con la hermana Patti y dile, hermana, vamos a hacer recolecta de despensas, yo quiero ayudarle, yo quiero involucrarme en este ministerio, o vamos a llevar, no lo sé, ahorita con lo que decía el pastor del pan, yo quiero pedir bolsas de pan para llevar a mis vecinos, porque eso es lo que a mí me llama la atención, o quiero dar clases a los niños, ahorita faltan muchas maestras de niños, quiero dar clases a los adolescentes, o quisiera dirigir una reunión de oración, quisiera dirigir el culto, quisiera tener una oportunidad de dar una clase. Hay un ministerio, por ejemplo, en una iglesia que es de hacer llamadas telefónicas y se me hizo bien curioso, ¿no? Porque es necesario a veces tener una llamada con los hermanos y alguien de la iglesia inició ese ministerio, el ministerio de llamadas telefónicas, para llamar a los hermanos, saber cómo están y hacer una oración con ellos por llamada telefónica. A lo mejor podríamos iniciar un ministerio así. Quisiera iniciar el ministerio de repartir folletos evangelísticos. Bueno, involucrarnos. A lo mejor resulta que doy la clase con los niños y me doy cuenta de que mi don no es la enseñanza y a lo mejor menos con los niños, ¿no? Pero bueno, ya lo intenté, ya probé. A lo mejor yo quiero dar consejos y le hablo a los hermanos para saber cómo están, pero me di cuenta de que cuando me pidieron un consejo no pude dar nada, no pude decir nada. Bueno, a lo mejor mi don no es el de consejería, no es el de exhortación, pero ya lo intenté. Entonces, esto va a ser muy necesario, que nos involucremos, que busquemos oportunidades de servir, busquemos oportunidades y nos atrevamos a intentarlo, porque solamente así vamos a poder aprender. Y ya al final, evaluar nuestros resultados, y ahí vamos a darnos cuenta. En esto yo sentí que Dios me utilizó, o las personas me dijeron que fue de bendición a sus vidas, o no lo fue, y entonces así podemos ir avanzando. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario, algo que quisieran añadir o aportar. Mi hermana, del don del servicio, por ejemplo, organizar despensas, hacerles una llamada telefónica a los hermanos, pues eso a mí sí me llama la atención. Y bueno, pues dar una clase, pues a mí se me dificulta más, pero bueno, yo creo que pidiéndole a Dios que nos ayude, pues podríamos también hacerlo, intentar hacerlo, y ya si no, pues hay alguien que sí puede hacerlo mejor. Sí, claro, y qué bueno que usted lo menciona, porque ya está avanzando a lo mejor en este descubrimiento del sudor. Y aquí está el pastor, ya escuchó esto, de que a usted le interesaría hacer llamadas telefónicas para preguntar a lo mejor con las hermanas cómo se encuentran, cómo están. Pues puede dirigirse con el pastor, coordinarse con él para que a lo mejor les pase algunos números de hermanas que no han asistido a los cultos, por ejemplo, sí, y que usted pueda orar por ellas. Y creo que eso podría ser algo bueno. Espero que en esta semana pudiera empezar a hacer a lo mejor 1 o 2 llamadas y orar a Dios para ver de qué manera Dios quiere utilizarla. Al igual con lo que comentaba de las despensas, pues yo creo que es algo que ha faltado mucho en nuestra iglesia y lo podemos hacer, y su ayuda es muy, muy necesaria también, hermano. Sí. Y lo que comentaba sobre que si a lo mejor yo no tengo el don de enseñanza, pero puedo intentarlo, claro que sí, lo podemos hacer. A lo mejor nos va a costar un poquito más de trabajo,
pero es justo lo que decía al principio de por qué descubrir mis dones. Porque a lo mejor yo no tengo ese don de enseñanza, por ejemplo, pero estoy aferrada que quiero enseñar y le estoy obstruyendo a que alguien que sí tenga ese don lo haga, ¿no? Entonces, es bueno que nos involucremos con los otros ministerios. A lo mejor alguien que no tenga el don de servicio va a dar despensas, pero no lo va a hacer con la misma entrega que lo haría la hermana que sí tiene el don de servicio. Entonces sí podemos involucrarnos en diferentes actividades de la iglesia, pero va a ser mejor si nos canalizamos en el don que Dios nos ha dado, porque lo vamos a hacer muchísimo mejor que alguien que no tenga ese don. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, alguna experiencia. Belly. No. Mamá, ¿tenías algún comentario? No, todo bien, todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a leer los pasajes, hermanos, donde se encuentran la lista de dones espirituales para que sepamos cuáles son y los tengamos claros. Bueno, no, pero falta algo un poquito antes de ir a los pasajes. Vamos a ver las palabras griegas muy rápidamente que se usan para hablar de dones. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues para saber qué son los dones precisamente. En 1 Corintios 12, del 1 al 11, si alguien, no lo vamos a leer, más adelante lo vamos a leer. En este pasaje, la palabra que se utiliza para hablar de los dones en griego es esta neumatikon. Es la palabra que se usa en griego para hablar de los dones. Y esta palabra habla acerca de los asuntos del espíritu o que proviene del espíritu. Y es lo que hemos estado hablando. Los dones no son habilidades que podemos adquirir con la práctica o que cualquier persona puede adquirir aprendiendo algo, sino que los dones son regalos que provienen del Espíritu Santo y que son sobrenaturales, que solamente los creyentes los pueden tener. Entonces, la palabra que se utiliza es neumatikon y que habla acerca de los asuntos del Espíritu o que proviene del Espíritu. La otra palabra que se utiliza en el versículo 4 de 1 Corintios 12 es harismatón, que tiene su raíz en la palabra gracia, que es haris. Gracia significa regalo inmerecido. Entonces, generalmente se usan estas dos palabras juntas, los haris del neuma, los regalos del Espíritu o los dones del Espíritu. Son el resultado de la gracia de Dios. Gracia o dones que denotan poderes extraordinarios que distinguen a los cristianos y les permiten servir a la iglesia de Cristo, cuya recepción se debe al poder de la gracia divina que opera en sus almas por el Espíritu Santo. Entonces, estas dos palabras hacen referencia a los dones, es decir, neumatikon, que provienen del Espíritu Santo, y harismatón, que son regalos inmerecidos, que son el resultado de la gracia de Dios. Son, aquí dice que denotan poderes extraordinarios, es decir, habilidades extraordinarias y que van a distinguir a los creyentes, a los cristianos. Son regalos que solo los creyentes tenemos. Entonces, estas dos palabras, recuérdenlas, neumatikon y harismatón. Son palabras griegas que se utilizan para describir a los dones. Luego en Romanos 1:11 dice carisma y min neumatikon, son las palabras en griego. Son estas mismas, pero juntas. Carisma o charisma y neumatikon, que es un regalo inmerecido proveniente del Espíritu Santo. Y en Efesios 4:8 está la tercera palabra que se utiliza para hablar de los dones, que es doreas o dómata. Y esta palabra, que significa don, viene del verbo dar también, y entonces se refiere a dar algo que
que se te ha dado a ti primero para equipar a otros. Y ahorita que vamos a leer Efesios 4 del 7 al 8, vamos a poner atención en la lista de dones que se da, en especial en este versículo que menciona la palabra doreas o dómata, que se refiere a dar algo para equipar a otros. Y entonces aquí encontré una frase que es interesante. Dice, la lección gloriosa para cada cual debe ser siempre: he recibido mi don, sea este grande o pequeño, de Cristo mismo. Lo he recibido, ya sea un don que parezca grande o que parezca pequeño, lo he recibido de Cristo mismo. Debo usarlo, por lo tanto, como Él lo requiera. El dador no me fallará al usar mi don para el beneficio de todos. Porque aquí habla según la medida del don de Cristo. Ahorita que lo leamos, en Efesios 4:7, dice que el don que hemos recibido según la medida del don de Cristo. Es decir, a algunos Dios los ha designado para hacer cierto tipo de cosas, a lo mejor para predicar a las masas, en los estadios, a los miles de millones de personas. A algunos Dios los ha capacitado para eso. Pero yo no tengo que decir por qué yo nada más le voy a predicar a uno y le está predicando a miles. No. Sea un don que parezca grande o parezca pequeño, me lo ha dado Cristo y yo lo tengo que usar para edificar a otros. Y en esa medida que Dios me lo ha dado, ese don es importante y está cumpliendo su función. Entonces recordemos esas tres palabras que se usan para decir don: neumaticor, que proviene del espíritu; harismator, que viene de la palabra gracia, un regalo inmerecido; y la última, doreas, dómata, que viene del verbo dar. Los dones son para darlos. Nos los han dado por gracia y son para darlos a otras personas. Y ahora sí, vamos a leer las listas de dones que se encuentran en los pasajes de la Biblia. Tenemos tres pasajes principales. El primero es 1 Corintios 12 del 1 al 11 y 28 al 30, 12, 28 al 30. El segundo pasaje es Romanos 12 del 1 al 6 y el tercero Efesios 4 del 11 al 12. Entonces vamos a leer primero 1 Corintios 12 del 1 al 11. ¿Quién lo quiera leer? Primera de Corintios 12 del 1 al 11. Yo sí quiero, pero es lenguaje actual. Okay. Queridos hermanos, las capacidades que da el Espíritu Santo. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no han creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno.
Ok, muchas gracias. Aquí hay una lista de los dones, pero antes de esta lista, que ahorita los vamos a enumerar, está muy especial el contexto en el que se da esta lista de dones. Antes de mencionar cuáles son los dones, nos habla de que sea cual sea la actividad que tú realices, todas esas actividades están realizadas a través del Espíritu Santo. Así sea que tú practiques el don de milagros o tú practiques el don de fe, esos dos dones están dados por el Espíritu Santo y somos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Y nuestro Dios es el mismo y Dios es el que obra a través de nosotros. Y esto lo decía Pablo porque en la iglesia de Corinto había, como en nuestras iglesias hoy en día, este tipo de competencias, de decir, bueno, yo soy mejor que tú, obvio, no decirlo así, pero demostrarlo con altivez, porque yo predico, porque yo soy el pastor y yo soy mejor que lo que tú haces. Y entonces se daba mucho esta competencia por quién tenía el mejor don, por quién hacía más cosas, y se les olvidaba que quien les había dado ese don era el Espíritu Santo y que estaban haciendo esto a través del Espíritu Santo y no por sus propios méritos. Se les olvidaba que era un charis de Dios, un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Entonces eso no se nos tiene que olvidar, ya que descubramos nuestro don, que no se nos olvide esto, que nuestro hermano que ejerce un don distinto al nuestro es igual de importante que nosotros el don que ejerzamos y que su don puede tener los mismos frutos que el don que yo ejerza. Entonces, recordemos este contexto en el que Pablo describe los dones. Entonces, vamos a enumerarlos. Los que tengan Reina Valera bien un poquito más, ¿cómo se dice? Divididos los dones. Le voy a pedir a nuestra hermana Elvia si puede ayudarnos a enumerarlos a partir del versículo 8. Vienen 9 dones y todos vamos a ayudarle a la hermana Elvia. Primero dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es primero. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, ciencia. A otro, fe, es otro, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya llevamos 4 sanidades. A otro el hacer milagros. De profecía. Profecía, a otro discernimiento de espíritu. Y a otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos fueron en total? 8, no, sí. No fueron los 9. a anotar. 1, 2, 3, 9. 4, 5, 6. 6 hacer milagros, déjenme ver, 6 profecías. Yo los anoté en el chat. ¿Sí? Ay, ¿Cuántos son? Son 9. Son 9. 9. Son 9 los que dijo hermana Elvia. Bueno, y los que están ahí escritos. Entonces tenemos, muchas gracias hermana Elvia. Tenemos don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidades o sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas y don de interpretación de lenguas, por los que están enumerados aquí en nuestra Biblia. Como les digo, ahorita solamente los vamos a enumerar, pero después vamos a describirlos uno por uno, de qué se trata ese don, cómo se ejerce, cómo lo podemos ejercer, para que podamos ubicarlo. Entonces, pues bueno, aquí son bastantes y a veces solo tenemos en mente el don de pastor, por ejemplo, y el don de líder, que son a lo mejor los más comunes, don de enseñanza, pero no consideramos el don de sabiduría, don de ciencia, de sanidades, de milagros, discernimiento de espíritus. Ese don casi no se menciona, pero es
muy importante, es demasiado importante para la iglesia y vamos a verlo despuesito de qué se trata ese don. Milagros. Perdón. Yo tenía entendido que el don de lenguas tal no se da más. Y creo que tampoco el de profecía. Si no me equivoco. O sea, porque se supone que literal es como si fueras no es que aprendas idiomas, o sea, no se refiere a eso, o sea, sino era literal, era como un traductor, o sea, que no importaba quién te hablara o no importara a quién le hablaras, todos o sea, todos entendían. Ese era el don. Y por lo que yo entendía, no, como tal, no existía más ese don ni el de profecía, creo. El don de profecía, pues ya después lo vamos a explicar un poquito después. Hermana, ¿me podría apagar su micrófono, por favor? O no sé quién tendría el micrófono prendido, porque no los veo. Diversos géneros de lenguas. Ok. Bueno, aquí estoy para que los vea. El don de profecía es el don de predicación. No, el don de profecía, la palabra profecía en griego significa exponer o hablar hacia alguien. Entonces el don de profecía en el Nuevo Testamento no es el de predicción de eventos futuros, sino es el de proclamar la palabra de Dios o el de predicar, don de predicar, por decirlo así, que Dios te da a ti el entendimiento para que interpretes las escrituras y puedas predicarlas, puedas proclamarlas. Entonces ese es el don de profecía. Y en cuanto al don de lenguas, pues en varias partes del Nuevo Testamento, me parece cuál es en la iglesia de Corinto, donde Pablo habla acerca del don de lenguas que se ejercía, pero no era edificante para la iglesia porque no había quien las tradujera. Entonces decía que ese don, si estaba creando desorden en la iglesia porque no había quien tradujera esas lenguas, pues que mejor se evitara, ¿no? A lo mejor en nuestros días ya no se presenta tan comúnmente, pero pues nosotros no podemos de alguna manera limitar al Espíritu Santo, ¿no? A decirle, no, pues ese don no se puede ejercer. Hay personas que sí tienen el don de lenguas y tienen el don de interpretación de lenguas y edifican a la iglesia. Y recordemos que los dones son para edificar a la iglesia. Si ese don no está edificando a la iglesia, entonces pues no debe ejercerse dentro de la iglesia. A veces el don de lenguas es más para edificación personal que para edificación de la iglesia. Entonces, pues eso es como la explicación, por decirlo así. Pero podríamos, ya cuando lo veamos específicamente don de lenguas, pues ya vamos a responder un poquito más a esa pregunta. Ok, vamos a ir con el siguiente pasaje. Perdón. Dime, mamá. Sí, algo que puedo aprender, reafirmar aquí, es que en algunas ocasiones hay personas con una doctrina un poco diferente que dicen que si tú no tienes el don de lenguas es porque no has recibido el Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí vemos pues claramente que no funciona así, ¿no? Como decías, el Espíritu Santo, y como dice aquí, que hemos leído, que el Espíritu Santo es el que reparte a cada uno como Él quiere, dice aquí en el versículo 11, ¿no? O sea, no precisamente te va a dar el don de lenguas porque ya tienes el Espíritu Santo o te va a dar todo, sino que como Él quiere, de forma particular, Él reparte los dones. Entonces, porque a mí luego me han dicho, ¿no? Que si no tienes el don de lenguas es que no tienes el Espíritu Santo, que no lo has recibido, ¿no? Pero vemos claramente aquí que pues no es así. Es que la Biblia no dice así. Recibimos al Espíritu cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero no dice que recibimos el don de lenguas. Recibimos el Espíritu Santo, Él mora con nosotros, pero no para que hablemos otras lenguas. Eso no lo dice en la palabra. Eso ya lo inventaron, pero no lo dice. Hoy lo decía en el Facebook,
una persona, dice que si no hablaban lenguas no habían recibido el Espíritu Santo, y yo le puse, dígame en qué lugar dice en qué lugar de la Biblia dice esto, porque yo no lo he leído. Dígame en qué lugar para leerlo. Pero ya no me contestó. Sí, muy Pero bien, en gracias. la Biblia no dice así. Muy bien. Sí, pues es que esas fueron experiencias únicas de la iglesia primitiva cuando fue el día del Pentecostés, y no tiene por qué ser así con los demás creyentes. Además, en esa ocasión, cuando ellos hablaron en lenguas, no era precisamente el don de lenguas, sino más bien que Dios les dio esa posibilidad, esa capacidad para que los que estaban ahí entendieran lo que estaban predicando. Ahí en ese pasaje dice, había griegos, menciona varias naciones que hablaban diferentes idiomas y les entendían. Entonces, en esa experiencia de hechos no se estaba manifestando el don de lenguas, sino era algo que Dios les estaba dando especialmente para que se extendiera el evangelio. Entonces, esta experiencia no tiene por qué ser una ley para todos los demás creyentes, porque como dice la hermana Elvia, la Biblia no dice eso, no dice que tenemos... No los junta, no los tiene juntos así. Y la iglesia tuvo hace años una experiencia de que se juntaban antes las iglesias veces en los cultos de oración, y tuvimos una velada de oración, y no recuerdo de qué iglesia vinieron o de varias iglesias vinieron, porque fue completa toda la noche y fue muy preciosa hasta la hora que en una oración empezó una persona a hablar cosas así. Ya no pudimos estar tranquilos, de verdad, y se terminó el culto de oración a no sé qué horas serían, pero se terminó porque nadie podíamos orar ya. Fue algo, no fue bonito, fue feo. Estábamos asustados realmente. Digo, entonces no fue de bendición esta vez. Sí, justamente es lo que Pablo dice. Persona. Sí, justamente es lo que Pablo dice, que no debe de haber desorden. Si es en Corintios, en 1 Corintios, donde dice que qué van a pensar los nuevos creyentes o los no creyentes cuando se acerquen a la iglesia y vean eso, no les está edificando en nada. A que ese dice, si van a ejercer el don de lenguas, háganlo con orden. Entonces, eso es lo que igual nosotros debemos de hacer con ese don. Al igual con los demás dones, todos deben de ser ejercidos con orden. Ok, entonces vamos a ir con la siguiente lista de dones en Romanos 12, del versículo 5 al 7. Romanos 12, del 5 al 7. Mi hermana Carmelita lo podrá leer. Sí, hermana. Romanos 12, 7. Del 5 al 7. Del 5 al 7. Dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Hasta dónde me dijo, hermana? ¿Hasta el 7? Hasta el 7. ¿Y podría ayudarnos a enumerarlos, los dones que hablas? A ver. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo... El versículo 7 y 8. El 7 y 8.
o si de servicio. El de servicio es 1. En el 6 empieza el de profecía. Sí, sí es cierto, sí. Servicio. Desde el 6, hermana. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Ya serían 3, ¿verdad? El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El de misericordia, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo según lo bueno. ¿Está ahí, hermana? Sí, hermana. Entonces tendríamos desde el 6, don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, don de presidir, don de misericordia. Tendríamos ahí 7 dones. Ya casi se va a acabar el tiempo de Google Meet. Ahorita el pastor nos va a mandar otro link para que nos podamos volver a conectar, nada más para terminar las listas. Entonces sí, tenemos ahí profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, liderazgo o presidir y misericordia. Tenemos repetido el de profecía y creo que nada más, ¿verdad? En el otro no se mencionaba. Entonces tenemos los otros que añadir: servicio, enseñanza, exhortación, repartir, liderazgo y misericordia. Entonces ahí, por ejemplo, este don que suena curioso, ¿verdad? Repartir, pues sí habla acerca de la generosidad que podemos tener con otras personas. Y no todos tienen ese don. No todos tenemos ese don. No todos tenemos ese desprendimiento para dar a otros. Y ese es un don muy necesario en la iglesia. El don de misericordia a las personas que son muy sensibles a las necesidades de otros, que pueden compadecerse de alguien que está sufriendo. Y no todos tenemos esa capacidad. Puede que a lo mejor haya fallecido el familiar de algún hermano y yo le digo: ay, hermano, pues que Dios te consuele. Pero a mí me cuesta compadecerme realmente, sentir lo que él está sintiendo. Y habrá algún hermano que sí tenga el don de misericordia, que será indispensable en esas situaciones de dolor, de tristeza que atraviesan otros hermanos. Esto es nada más por poner algún ejemplo. Después los vamos a ver más detallados. Y todavía nos da tiempo de leer Efesios 4, versículo 11 al 12. Quien lo encuentre le puede dar lectura. Efesios 4, del 11 al 12. Aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, que bueno, creo que allí en el griego es pastores maestros, no es pastores y maestros, sino es uno solo, pastores maestros, ¿no? Entonces estamos hablando de cuatro dones. Los vuelvo a repetir: apóstoles, profetas, evangelistas, y en el griego no es pastores y maestros, sino es pastores maestros. Es decir, que el don de pastorado es el don de maestro y el don de maestro es el don de pastorado. Es uno solo. O más bien, el pastor debe ser maestro, ¿no? Sí, exactamente. El último, en el griego, en el original. ¿Sí nos da tiempo, amor, de verlo o ya abrimos el otro link? Es que quedan 2 minutos, creo, ¿no? Si quieres mejor... O si quieren nos salimos. Sí, ya mandé al WhatsApp de la iglesia el otro link, entonces si quieren conectarse, hermanas, para que lo pongamos allí y podamos seguir con la clase de esta noche. Hoy vamos a tener otros 15, 20 minutos, entonces no va a durar 1 hora, va a durar un poquito más porque sí queremos terminar con las listas para el día de hoy. Gracias, entonces, nos vemos en el otro link. Ajá.
Hermano, ese es Efesios 4, ¿qué versículo? Versículo del 10 al 3, hermana. Gracias, hermano. Creo que ya, falta la hermana Leti y la otra. Evangelistas. Bueno, entonces tenemos ahí los dones de Efesios 4, 11 y 12. Dice, tenemos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Lo que dice el pastor es cierto, en el griego estas últimas dos palabras están unidas y no hay una coma, por decirlo así, pastores, coma, maestros, sino que está junto, pastores, maestros, que quiere decir que los que son pastores tienen que ser maestros también. Los que son pastores tienen están equipados también con la capacidad para ser maestros, entonces eso se contaría como uno solo, pastores maestros. ¿Ok? Entonces tenemos ahí 4, y lo que les decía, no sé si se acuerdan cuando les expliqué la palabra griega de este pasaje, que era doreas o dómatas, que estos dones les dije que pusiéramos atención en esta lista, porque doreas significa algo que se me dio para equipar a otros. Y curiosamente, la lista que viene aquí en este pasaje son dones para ministrar a otros: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que estos dones, esta lista de estos dones, son para equipar a otros para que hagan la obra de Dios. ¿Qué hace un pastor? Nos enseña, nos guía, nos equipa. ¿Qué hace un apóstol? Pues siembra iglesias, predica la palabra. ¿Qué hace un profeta? Es un predicador que tiene esa capacidad para enseñar, para predicar la palabra de Dios. Un pastor maestro pues enseña. Entonces estos dones son específicamente para capacitar a otros, para equipar a otros, para la obra del ministerio. Lo dice aquí, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es interesante porque dice, ¿quiénes van a hacer la obra del ministerio? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia. Y a veces decimos al revés, decimos, el pastor es el que tiene que hacer el ministerio. Y aquí dice todo lo contrario. Aquí dice que el pastor solo existe para capacitar a la iglesia y que la iglesia haga la obra. A su vez, el pastor es parte de la iglesia y también va a participar, ¿verdad? Pero a veces dejamos toda la carga del ministerio al pastor, a los líderes, pero aquí dice lo contrario, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amor, ¿me dejas compartir pantalla que tiene que ver con esto que mencionas rápidamente? ¿Están viendo ahí la pantalla, hermanas? Sí. ¿Sí? ¿Todas están viendo ahí, hermanas? Sí, pastor. Ok. Esto que menciona Iraíz es sumamente importante y es algo que yo estoy trabajando mucho con la iglesia y con los líderes y los diáconos, porque justamente está ejemplificado aquí muy bien. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros a fin de perfeccionar, capacitar, adiestrar, preparar, podrían ser sinónimos de eso, a la iglesia, es decir, a toda la iglesia para la obra del ministerio. Eso dice el texto, no lo estoy diciendo yo, Eso dice el texto. ¿Sí estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo hacemos totalmente al revés. La iglesia les paga a los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Este es el modelo que muchas iglesias tienen, cuando el modelo debe de ser este. Es decir, el pastor capacita, perfecciona y adiestra. No es que la iglesia le paga al pastor para que haga toda
la chamba o todo el trabajo. ¿Sí están viendo este ejemplo? Es decir, este es el modelo que queremos como iglesia y no este. Queremos a una iglesia que esté capacitada para que hagan la obra del ministerio, ¿no? Y lamentablemente los apóstoles, cuando tenemos este modelo, que está el modelo incorrecto, cuando tenemos este modelo, entonces tenemos a ministros o a ministras con enfermedades, con diabetes, con situaciones de crisis emocional. ¿Por qué? Porque no pueden hacer todo el trabajo. No pueden hacer todo el trabajo. Entonces, el ideal de nuestra iglesia es que los pastores, los profetas, los evangelistas capaciten a los santos para que la iglesia la realice la obra del ministerio. Este es el modelo que queremos como iglesia. Entonces, esto es muy importante y lo que explicaba Iraíz es sumamente necesario y por eso es este taller de dones, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener un buen modelo, el modelo correcto según la Biblia, no el pastor Jonathan, no, según la Biblia. Este es el modelo que queremos para que podamos verdaderamente tener el impacto que como iglesia debemos de tener. Entonces, por eso era muy importante y aproveché que tenía este diagrama para mostrárselo. Entonces, gracias Iraíz y vamos a continuar con nuestros los textos. Un comentario. Adelante, hermana. A Moisés, cuando sacó a la tierra a Israel de Egipto, ya ve que estaban en el desierto, entonces él se encargaba de todo, de lo que ellos necesitaban o les sucedía. Y un día su suegro le dijo que, porque se paraba muy temprano y se dormía muy tarde y no resolvía nada, entonces su suegro le aconsejó que pues él debería de capacitar a otras personas para que cada quien tuviera un ministerio para que le ayudaran y se pudieran resolver los problemas. Así es, hermana. Esa historia del suegro de Moisés con Moisés es un buen principio de liderazgo, ¿no? Y incluso algo que podemos aprender de eso es que necesitamos pasar la estafeta. Necesitamos pasar la estafeta a las nuevas generaciones, a personas capacitadas, maduras espiritualmente, para que realicen, ¿no? Y dice esa historia que usted me menciona, dice que le dijo el suegro de Moisés que hiciera grupos de 50 y que en cada grupo pusiera un líder para que les pasara todo lo que pasaba en esas 50 personas, le dieran la información a Moisés, ¿no? Entonces, es un principio muy interesante el que muestra y el que nos comenta, hermana Carmelita, pero justamente el modelo que acabamos de ver, ese es el ideal. El ideal es que los pastores, los líderes, los que tienen llamado de evangelista, los que tienen llamado misionero, preparen a la iglesia para que haga su trabajo y no que la iglesia le pague a unos cuantos para que ellos hagan todo el trabajo. Ese es un mal modelo de iglesia, pero lo que comenta es muy cierto y tiene que ver también con este modelo. Entonces, muchas gracias. Adelante, Grace. Pues sí, justamente es lo que les iba a decir. Por ejemplo, decimos es que el pastor tiene que hacer las llamadas telefónicas a todos, pero ¿qué pasa? Si hubiera 5 hermanos de miseria, por ejemplo, que hicieran llamadas del juez, pero 5 hermanos, entonces ya a la iglesia. O decimos, el pastor tiene que visitar, sí, hay que visitar, pero hay hermanos en la iglesia con ese don, con el don de misericordia, el don de exhortación, y por qué no visitamos también nosotros, ¿no? Entonces, si solamente una persona hace todo el trabajo, hay poquitos frutos, hay frutos pequeños, y esa persona termina agobiada, cansada, a que si todos hacemos algo, entonces podemos tener más frutos, y precisamente es lo que dice este pasaje.
que los pastores, los maestros, los profetas, evangelistas tienen que capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio. Entonces, pues vamos a tratar de tener ese modelo, que todos ejerzamos nuestro don para tener más frutos en nuestra iglesia. Y ya por último vamos con la última lista, en 1 Corintios capítulo 12, del 28 al 30. Le voy a pedir a mi hermana Leti si lo puede leer. 1 Corintios 12, del 28 al 30. Primera de Corintios. De Corintios, ¿qué? Perdón, hermana. 18. 12, capítulo 12, 12. del 18 al 20. No, perdón, del 28. ¿De qué? ¿Del 28? Del 28 al 30. Ajá. Ok. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen a todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ok, este pasaje es muy interesante y vamos a ver primero la lista y ahorita hacemos algunas puntualidades acerca del pasaje. ¿Cuáles serían los dones que observamos en estos versículos? ¿Podemos participar todos? De sanidad, Ok. de lenguas, Profetas, Maestros, maestros, los que hacen milagro, ajá, los que sanan, Apóstoles, los que sanan, los que ayudan, apóstoles, los que administran, exacto, los que administran. Ahora sí ya los dijeron todos. Si los ponemos en orden sería apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, ayudas, administración y don de lenguas. Y entonces ahí tenemos algunos dones nuevos que no habíamos escuchado, por ejemplo, el don de ayudas, el don de administración, esos no se habían mencionado, los otros creo que sí, ya se habían repetido, pero tenemos estos otros dones. Y aquí hay algo interesante que menciona el apóstol Pablo, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Tienen todos dones de sanidades? No, la respuesta obvia es no, es una pregunta capciosa. No, no todos tenemos esos dones. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Y vamos a leer el versículo 19 al 22 de este mismo capítulo. Dice, pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más diligentemente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia del cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Voy a seguir. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen en él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese es el contexto de los dones. Entonces, muy importante, hermanos, lo que les decía al principio, somos un cuerpo, o sea, esta es la mejor ilustración que Dios nos pudo poner sobre la iglesia, nuestro cuerpo, todo es necesario, la mano, los ojos, el oído, la boca, la lengua, los dientes,
todo es necesario, incluso las pestañas son importantes, que a lo mejor ni las vemos, son para proteger nuestros ojos del polvo. Así como en el cuerpo todo es necesario, en nuestra iglesia también todo es necesario. Y dice al final que no todos tenemos los mismos dones porque somos un cuerpo y porque necesitamos de todos. Y no todos hacemos lo mismo por eso. Y aquí hay algo bien interesante que dice en el versículo 31, mas yo os muestro un camino más excelente. Y en el capítulo 13 muestra el camino más excelente. Nada más lean el título que tiene el capítulo 13, la preeminencia del amor. Dice que es más excelente que todos estos dones, que el don de apóstol, que el don de maestro, que el don de enseñanza, el amor. Entonces, esto que se nos quede, hermanos, como una enseñanza para recordar, aun si tuviéramos, y esto dice el capítulo 13, aun si tuviéramos el don más precioso y fuéramos los más elocuentes para hablar, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Si no amamos a nuestra iglesia, si no amamos a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, si no lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan, no nos sirve de nada. Entonces, esto es algo muy importante y recordémoslo durante todo nuestro caminar en este taller de dones, que el don del amor que Dios pone en nuestros corazones es aún mayor que todos. Y antes de ejercer nuestro don, pensemos en esto: ¿lo hago con amor? ¿Lo hago por amor a Dios y por amor a mi prójimo? ¿O lo hago para que me vean? ¿O lo hago para yo obtener la gloria, para yo decir que soy bueno o buena en esto? Entonces, esta que sea nuestra lección también. Ahora que vimos todos los dones, Pablo dice, está bien todos los dones, pero les mostraré cuál es el mayor de todos, el amor. Entonces, que todos nuestros dones sean ejercidos con amor. Y vamos a hacer una remembranza de una lista que vimos, de los dones que tenemos enumerados en la Biblia. Tenemos sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Ahí pongan atención a los que se repitan. Tenemos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, liderazgo y misericordia. Apóstoles, administración y donde entonces dones, hermanos, que vienen y vamos dando así uno a uno para que podamos identificar cuál sería el don que Dios nos ha dado. Entonces, pues, bueno, eso sería lo que yo quería compartir con ustedes y le dejo tiempo al pastor. Muchas gracias, Iraís. Bueno, vamos a mandar, yo creo que entre hoy y mañana, una lista ya sin las repeticiones de todos los dones. Como pueden ver, son más de 20 dones, alrededor de más de 20 dones. Y hay algunos que se parecen mucho, pero en algunos otros son distintos. Vamos a hablar también en su momento de los dones que son un poco más problemáticos, como es el don de lenguas, la interpretación de lenguas, el don de milagros y el don de sanidades, porque hay algunas tradiciones donde dicen que ya no existen, ¿no? En lo personal yo creo que no es así, pero vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello cuando ya indaguemos don por don, ¿no? Y esto va a ser sumamente interesante para la próxima clase. Entonces no se lo pierdan. Y nuevamente, hermanas, les invito a que cada día, todos los días, puedan estar orando y puedan preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es mi don? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿A dónde me has llamado? ¿No? Entonces, hermanas, muchas gracias por estar esta noche. Ya son 8:30, ya llevamos 1 hora y media, casi un poquito menos.
en la clase. La clase se está grabando y se va a subir entre hoy y mañana al YouTube. Ya está la primera sesión, la segunda sesión y esta sesión, y le vamos a pedir a Iraíz de favor que nos pueda mandar las diapositivas en un PDF o en imágenes, como siempre se las mandamos, para que las tengan al alcance. Pero va a ser sumamente interesante, hermanas, y yo creo que ya hay algunas cosas muy interesantes que han estado saliendo durante estas clases acerca de los dones, y vamos a aprender mucho, y vamos a aprender también a verlos e identificarlos en nosotros y en la iglesia. Entonces, ¿estamos emocionadas, hermanas? ¿Sí? Sí, hermana. Buenísimo. Entonces, vamos a orar para terminar. Y estudien, repasen los dones que hemos estado viendo en estos versículos bíblicos. Chequen cuántos son, hagan la lista ustedes mismas para que también vean, y vamos ya a la próxima clase, ¿verdad, Iraíz? Ya los vamos a empezar a explicar cada don, es decir, qué es el don de milagros, qué es el don de sanidades, qué es el don de interpretación de lenguas, qué es el don de lenguas, qué es el don de... Todos los dones los vamos a estar explicando uno por uno. Entonces, incluso yo creo que me gustaría que la próxima semana apartáramos 2 horas para para la clase. Que apartáramos de 7 a 9 de la noche, 8 sí, para poder abarcar un buen espacio y tener un buen tiempo de avanzar con esto, ¿no? Avanzar con las definiciones. ¿Por qué? Porque cada definición de don va a sacar dudas y vamos a tener que explicarlas. Entonces, eso va a ser también muy importante y muy interesante. Entonces, bueno, hermanos, hermanas, vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, Iraíz, por la preparación, muy bien explicada, y te damos gracias también por servirnos de esta manera. Y bueno, hermanas, le voy a pedir por allí a mi hermana Mari Carmen si puede dirigirnos en una oración para terminar. Vamos a orar. Padre Santísimo, gracias te damos, Señor, porque permitiste, Señor, que tu palabra quedara plasmada en este libro que hoy podemos tener en nuestras manos, y que a través de él y que a través de personas, Señor, que te sirven, podemos aprender de tu palabra, podemos aprender, Señor, cómo ser mejores hijas, mejores hijos tuyos, Señor, sobre todo para la extensión de tu reino, para el trabajo, Señor, que es dentro de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, también por la vida de Iraíz. Gracias, Señor, porque tú la utilizas en gran manera, y pues la ponemos también en tus manos, y igualmente al pastor, para que tú lo sigas utilizando, Señor, para que sean de bendición a nuestras vidas, Señor, para nuestra edificación y para poder seguir de pie, firme, Señor, caminando delante de ti, dentro de tu voluntad. Gracias te damos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a descubrir nuestros dones, y más que nada ayúdanos también a ser valientes, Señor, para ponerlos por obra, como dice tu palabra, para poder edificarnos los unos con los otros. Gracias, Padre bendito, por esta clase, por estos momentos. Gracias por la tecnología, Señor, porque pues a pesar de esta enfermedad podemos seguir reuniéndonos en torno a tu palabra, y porque mira, Señor, qué bendición tan grande que no hay obstáculo aún por la distancia, Señor, en que nos encontramos. Nos podemos reunir y gozar como hijos, hijas tuyas, Señor, en estos momentos. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Mari Carmen. Amén. Gracias, hermana Mari Carmen. Hermanas, Dios les bendiga. Nos estamos viendo y bueno, estamos en contacto.